Ya, ya. ¿No? Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo y os voy a presentar ahora al ponente que nos acompaña en esta ocasión. Es la primera vez en SAL, tenemos además una ponencia, además de la conferencia de inauguración y una de clausura, tenemos otra ponencia indicada y yo creo que es un motivo estupendo el tener aquí por fin a Parque Delgado, que ahora comentaré un poquito sobre él para los que no le conozcáis, que hay alguien que ha salido debajo de una piedra o algo. Y en fin, la verdad que para mí además es un placer poder presentaros aquí a Parque. Llevamos un tiempo queriendo hacer cosas juntos y traerlo aquí a Sabe, así que esta es una ocasión estupenda. Bueno, cuento algunas cosillas sobre él, que a lo mejor algunas las sabéis y algunas otras no. Partió psicólogo, el máster en psicología clínica y de la salud, y en Tenerife, director o coordinador del centro psicológico Ayuel. Se dedica a la clínica, pero tiene muchísimos otros intereses. Muchos quizás le conoceréis como divulgador, tiene muchísimos seguidores en Twitter, en Facebook y en otras redes, y quizás también le conoceréis como el autor de los libros de autoayuda Vaya Tino, una colección de libros escépticos en los que él, en ese libro se centraba pues, en ese engaño de la autoayuda y sobre la psicopsicología también. En su carrera como divulgador también es miembro y es colaborador de distintas sociedades y de distintas iniciativas de divulgación científica, como por ejemplo la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que además, eso yo no lo sabía, lo he enterado ahora, que le concedió en 2013 un premio de Mario Bogoslavsky, no sé si lo he dicho bien, pero se llama Mario Bogoslavsky, por impulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico, la divulgación y la educación científica y el uso de la razón, que eso puede ser más complicado. También le conoceréis probablemente muchos de vosotros como colaborador en Naucas, que es uno de los que organiza el diario principal, casi sin ninguna duda, evento de divulgación científica que se producirá en España. Y en ese sentido tengo mucha suerte de contar con él como profesión en los psicólogos, porque es de los pocos psicólogos que en ese foro le explica al resto de la gente y en especial a otros compañeros científicos cómo es la psicología bien hecha. Aprovecho, por ejemplo, para recomendaros en el último Naucas que hubo en Bilbao, aprovecho para recomendaros que veáis especialmente su parodia sobre el psicoanálisis, que de verdad es algo que merece la pena ver. Además de todas estas cosas que he ido comentando, también bueno, creo que es importante resaltar no solamente este aspecto de divulgación, sino también las actividades que ha realizado en el ámbito político. Desde dentro de Izquierda Unida fue impulsor de una de las primeras iniciativas, no sé si fue la primera quizás, la primera iniciativa de un grupo político de rechazo, que firmó una resolución de rechazo a la homeopatía y a las terapias pseudocientíficas, y que, bueno, eso, tal como está el panorama político de permisividad con este tipo de prácticas y de inclusismo, pues tiene un mérito considerable. Por lo demás, podéis tener a vuestra disposición también en internet un montón de charlas que he dado desmontando distintas pseudoterapias, como por ejemplo las constelaciones familiares y seguramente me dejo muchas otras. En resumen, os dejo ahora con una persona que para mí es un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer. Una persona que se dedica a la clínica y trabaja en la calle desde una metodología científica, sino que también saca tiempo, no sé de dónde, para preocuparse por muchas otras cosas, incluyendo, por ejemplo, los fundamentos filosóficos de nuestra ciencia. Así que
conozcan también cómo funciona la ciencia psicológica y a organizaciones políticas y a la sociedad en general. Así que, bueno, sin nada más, os dejo con Eckhart Tolle. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es una responsabilidad enorme estar hoy aquí, porque yo estoy acostumbrado a hablar a personas que en principio no saben nada de psicología, o saben muy poquito, o saben cosas mal. Pero siempre es una responsabilidad hablar a colegas de la profesión, y más después de lo que se ha visto hoy. Ha habido muchas intervenciones que se han dedicado a analizar nuestra disciplina y que a mí personalmente pues, me han hecho pensar mucho y que me voy a llevar ahí, ¿no? No en la cabeza, porque ya sabemos lo que hay. Bueno, hoy les vengo a contar, estaba pensando, de bueno, ¿qué le cuento yo a la gente de SABE? Pues bueno, les voy a contar algo con lo que yo me encuentro cotidianamente, y creo que muchos de los que están ahí también, porque también se dedican a la intervención, los psicólogos no solo están ahí investigando, no sé qué, sino también estamos en la calle. Y una cosa que yo me encuentro con mucha frecuencia, y es pues, gente que me consulta cosas, que me pregunta, oye, ¿dónde hay un buen psicólogo en mi ciudad? O cosas así. Entonces les voy a contar un poco lo que se encuentra una persona cuando decide acudir a una consulta de psicología. Vamos a poner dos situaciones, dos personas. Vamos a empezar por una persona que no sabe nada de psicología, ¿no? Vamos a ponernos la piel de una persona que se plantea acudir a una consulta, ¿no? De sus amigos y familiares hace tiempo que le ven un poco mal, oye, a lo mejor te haría falta ayuda profesional, al final, no, yo de esto salgo solo, pero venga, al final ya me estoy viendo que no puedo, voy a buscar un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Bueno, lo primero que hará esa persona probablemente será preguntar a amigos y conocidos por un psicólogo que sea bueno, que esté más o menos en la zona, que le pueda ayudar de forma eficaz a resolver sus problemas. Esta persona no tiene por qué saber que la psicología no existe algo llamado la psicología. Existen un conjunto de psicologías, ¿no? Diferentes entre sí y a veces incompatibles entre sí, que abordan más o menos los mismos problemas, pero de formas distintas, incluso a veces los conceptualizan de forma distinta, y esto incluso puede ser valorado positivamente por la persona, porque podría decir, bueno, ya que hay muchos psicólogos distintos, perdón, me voy a usar el psicólogo como neutro, pues si no me funciona una terapia, pues quizá me funcione otra. Entonces tengo un abanico, o quizá lo valore como algo negativo, es decir, ¿cuál es el psicólogo que me puede servir si hay tantas psicologías distintas y tantas terapias distintas, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa que yo creo que es muy importante. A las personas que acuden a una consulta de psicología, generalmente les da exactamente igual la orientación teórica o el tipo de terapia que haga el psicólogo. Es decir, en principio, a la persona que acude a una consulta de psicología lo que quiere es solucionar sus problemas y está dispuesto a ir a quien se los resuelva, ¿no? Y es lógico que así sea, por otra parte. O sea, la persona, igual que cuando vamos a un médico, no nos preguntamos si este médico sí, este médico no, pues en principio como un psicólogo debería pasar lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues esto implica que la responsabilidad de elegir al psicólogo cae en la persona que busca el psicólogo, y esto está siendo así. Es decir, al final es la persona la que elige, y como no sepa nada, pues se tira a probar suerte, ¿no? Bueno, como les estaba diciendo, pues, normalmente la primera fuente a la hora de buscar un psicólogo es preguntarle a familiares o amigos, ¿no? Que siempre te recomiendan a alguien, ¿no? También algunas personas conocen a alguien que es titulado psicología, que eso también les habrá pasado a muchos. Oye, gente, si ustedes no se dedican a esto, oye, ¿conoces a algún psicólogo bueno? Se supone que como estudias psicología tienes esa referencia, ¿no? Otras personas pues, pueden conocer a psicólogos en las redes sociales o a través de la prensa local o la publicidad. Y hay algunos que saben que los colegios oficiales de psicología tienen unos listados a los que puedes recurrir para buscar un psicólogo, ¿no? En este sentido, salvo el caso de ir a buscarlo al colegio oficial de psicología, la titulación, digamos, la formación, la experiencia, todo eso en principio no importa demasiado. Son factores que no tienen mucho peso. O sea, más allá de dar cierta autoridad, oye, yo llevo tantos años de experiencia, he tratado a tantos pacientes, bueno, pues eso es como decir que la Power Bank se vendió por millones y por lo tanto es buena, ¿no? Pues, tampoco tiene por qué ser así, ¿no?
Entonces, al final, pues puede ocurrir, y de hecho yo creo que ocurre, que a veces un psicólogo o una psicóloga con una bonita página web tiene más posibilidades, o alguien que ha podido acceder a hacer un programa en la prensa local o cosas así, tiene más posibilidades de conseguir trabajo, de conseguir a las personas, a los potenciales pacientes, clientes, que otros que tienen más formación y más experiencia o que trabajan de forma más rigurosa, ¿no? Estas contingencias, ¿no? Estas circunstancias de que la formación y la experiencia y el rigor no sean cosas importantes a la hora de elegir un psicólogo, pues lleva a que muchas veces los titulados lo que hacen es van a lo mínimo, ¿no? Vamos a lo mínimo, sí, es lo normal además, lo adaptativo. Si formarme mucho no me va a servir de nada, me voy a gastar una pasta y los pacientes no me van a valorar, pues me saco mi título de sanitario que se exige ahora, me pongo a pasar consulta y lo que hago es promocionarme, hacerme publicidad, mucha publicidad, mira qué bueno soy, mira qué cosas más interesantes hago, cómo me diferencio del resto, y eso a veces tiene mucho más peso que realmente pues, tu formación, etcétera, ¿no? Tengamos en cuenta que según datos, los últimos conseguidos son de 2014, decía que 1 de cada 4 psicólogos estaban en situación de desempleo, teniendo en cuenta que los otros 3 de cada 4 no necesariamente están trabajando de psicólogos. Sí, tenemos un gran desempleo y hay que buscarse la vida y hay que comer. Eso es así, ¿vale? Eso son unas contingencias. Comer suele ser una contingencia importante, ¿vale? Generalmente, ¿no? Entonces, además, estamos insertos en un sistema que potencia la competitividad, que además está aprobando leyes, está aprobando decretos dirigidos a la liberalización de los servicios, donde cada vez hay menos posibilidad de control de lo que hacen los profesionales, porque al final lo que importa es lo que elija el consumidor. Entonces, da igual, a este paso llegará un momento que dará igual si tienes un título o si no tienes un título, dará igual si pues lo importante es que la gente te compre, ¿no? Y en esas estamos, y no estamos hablando ya de futuros distópicos, eso ya está pasando, ¿no? Bueno, supongamos que nuestro amigo ha optado finalmente por hacerle caso a alguno de sus familiares o amigos y ha encontrado algún psicólogo en Google, ¿no? También habrá gente que busca mucho, ¿no? por Google y tal, ¿no? ¿Qué se puede encontrar? Bueno, pues se puede encontrar de todo. En la calle nos vamos a encontrar cualquier cosa prácticamente, ¿no? Desde profesionales bien informados y rigurosos que hacen terapias efectivas a personas que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, se puede encontrar a una psicóloga colegiada en Madrid que tiene formación clínica y orientación transpersonal y maestra de Reiki. Estos ejemplos yo los voy sacando cuando hablo de estas cosas sobre la marcha, es decir, no tengo 3 ejemplos que saqué una vez y los uso siempre, ¿no? Evidentemente esto no es mayoritario, pero esto existe. Es decir, yo en cada charla de estas que doy ejemplos distintos que voy encontrando, ¿no? Además utiliza EFT y MDR con resultados muy rápidos. Tenemos un psicólogo, máster en Psicología y Clínica de la Salud, Bioneuroemoción, Biodescodificación, formado por el ínclito Enrique Corbera, que trata a adultos, adolescentes, parejas de familia y que sigue las siguientes corrientes: coaching, constelaciones familiares, hipnosis clínica, programación neurolingüística, psicología positiva, psicología transpersonal, psicoterapia integrativa, terapia centrada en el cliente, terapia centrada en soluciones, terapia cognitivo-conductual, terapia de yoga meditación, terapia energética emocional, terapia humanista, terapia racional emotiva, terapia sistémico familiar, terapia transpersonal, que no sé qué diferencia hay con la psicología transpersonal, y bioneuroemoción y biodescodificación. Vamos, le falta ebanistería, ¿no? Otra psicóloga, máster en terapia gestal, diplomada en constelaciones familiares, análisis transaccional, especialista en salud mental por la Universidad de Murcia. Formación especializada en sanación del trauma, método Peter Levine, psicotraumatología, terapia de contención. Yo pensaba que eso era otra cosa, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Miembro de instalaciones Bert Hellinger, psicóloga terapeuta gestal, tarot terapéutico, bioenergética, maestra de Aqualed, ofrece Reiki y Aqualed con las posibilidades de sesiones separadas o combinadas, ¿no? Y además es educadora infantil, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos, podría seguir poniendo muchos más, no tiene sentido. Simplemente, evidentemente, esto no es mayoritario, pero esto existe. Estos
se lo puede encontrar una persona cuando acude a una consulta de psicología, y cuando decimos acude a una consulta de psicología es acude a una consulta que tiene su certificación como centro sanitario, donde hay psicólogos o psicólogas con su titulación sanitaria ejerciendo, ya sea por la vía del máster o por la vía de esta homologación, ¿no? que se hizo, ¿no? Bueno, vamos otra vez a nuestro amigo, vamos a otro caso, ¿no? Supongamos a una persona que sí que sabe algo de psicología, ¿no? Esta persona, pues, por diferentes motivos, sabe algo de psicología, sabe que no hay una psicología sino hay varias, sabe que no todas son igual de científicas, y no quiere fiarse exclusivamente del criterio de familiares y amigos, ¿no? Entonces, incluso conoce personas que han pasado por diferentes profesionales, gente que ha ido a un psicólogo y le ha ido bien y otra persona que ha ido a un psicólogo no le ha ido bien y tal. Entonces, un poquito escéptico, ¿no? Un poquito escéptico en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y dice, bueno, voy a buscar información un poco más rigurosa para no dejarme llevar solamente por esas variables periféricas, ¿no? Por lo atractivo que sea el psicólogo, que eso también a veces pasa, o por su orientación política, que eso también pasa, o por su orientación religiosa, o por una cosa que me encontré el otro día, que una persona que decía que sabía algo de energías relacionadas con el karma y la mente como prakriti, que no sé muy bien lo que es esto, pero a lo mejor si uno cree que la mente es como el prakriti, pues a lo mejor se busca un psicólogo así, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, lo primero que podría hacer es comprobar en el directorio profesional que tienen, creo que todos los colegios oficiales de psicología de España tienen un directorio profesional en el que aparecen, pues, los profesionales que están colegiados. Además aparece su orientación teórica y aparece los temas que trata, ¿no? Esto no es mucho, ¿vale? Pero por lo menos evita el tema del intrusismo, que es un tema que existe personas que se hacen pasar por psicólogos y no son psicólogos. Aquí tenemos un caso que ocurrió hace unos años en Tenerife, que acabó en la justicia y tal, pero bueno, hay más casos. Además saben que el Consejo General ha puesto en marcha una web que es Stop Intrusismo en Psicología. Parece que el colegio está empezando a tomarse en serio en la lucha contra el intrusismo en la psicología. Aquí tenemos a Fernando, que además es el presidente del Colegio de Andalucía Occidental, y que está haciendo una labor fabulosa de una lucha contra el tema del intrusismo, ¿no? Sin embargo, esto supone una serie de cosas. La primera es que la persona, cuando busca la orientación teórica y busca qué trastornos trata, se supone que ya la persona sabe lo que le pasa. Es decir, ya hay un proceso de autodiagnóstico. Y esto ya está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo hace muchos años en todas las profesiones de la salud, digamos, donde pues tenemos a Dr. Google que nos dice qué nos pasa, hay un montón de información ahí, entonces generalmente la gente viene ya con su etiqueta o con sus etiquetas de casa, que a veces son las etiquetas, digamos, clásicas, TCM, psiquiatría y tal, y otras veces, pues, no sé, hay por ejemplo, no quiero hacer publicidad de cosas que no me gustan, pero, por ejemplo, hay una cosa que se llama TOC de Amores, no sé si lo conocen, que tiene lo visita mucha gente, ¿no? Se supone que tienes un TOC ahí con tu relación, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, la gente viene, ¿no? Y tiene un TOC de Amores, ¿no? Entonces, bueno, esto del Dr. Google no es algo que sea necesariamente malo, ¿vale? Esto es algo que además me hizo mucha gracia encontrar en PubMed que hay varios artículos, no son solo estos, algunos son artículos, digamos, más teóricos de opinión, otros son investigaciones que utilizan además conceptos Dr. Google directamente, ¿no? Este es un fenómeno que se está dando ya en la sanidad, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que es muy positivo que las personas, cuando van a buscar a un profesional, pues puedan informarse y puedan tener parte activa dentro de su proceso, ¿vale? Eso es una cosa que yo creo que ya hoy en día todos y todas más o menos hacemos. Igual que cuando te vas a comprar un coche, pues primero miras el coche por internet, ves el vídeo en YouTube, buscas características, precios, etcétera, y tal, y todo eso lo sabes tú antes de ir al concesionario, si te vas a comprar un coche. Pues lo mismo está pasando con los profesionales de la salud. Entonces, por ese lado me parece que es muy interesante y, de hecho, una buena parte de la medicina está tendiendo también hacia eso, ¿no? Hacia aumentar la participación del paciente en la toma de decisiones, y yo creo que eso es muy positivo. Pero eso tiene una parte muy negativa también.
que es la parte de lo que se ha llamado de infoxicación, ¿no? Que hay una gran cantidad, ingente cantidad de información, y mucha de esa información no es información de calidad, no es información rigurosa. Entonces la persona además tiene que saber cribar, o se supone que tiene que saber cribar la información buena de la información que no es buena. Y eso hay que tener ya ciertos conocimientos para llegar ahí. Si nos seguimos al ámbito de la psicología, el problema es todavía mayor, ¿no? Esta persona, nuestro amigo escéptico, se va a encontrar con que hay una cosa que se llama DSM, no sé si lo conocen, que recoge pues, los trastornos psiquiátricos que los psiquiatras dicen que son, ¿no? Y luego pues, se puede ir a buscar las guías que dicen qué tratamientos son eficaces para esos diagnósticos que los psiquiatras han dicho que son. Tenemos principalmente dos guías, hay dos grandes guías de tratamientos eficaces, que son las que publica el INICE, ¿no? El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia, la Excelencia Clínica del Reino Unido, y la que publica la Asociación Americana de Psicología. Hay muchas más, ¿no? Supongo que todos y todas las conocen, unas guías donde aparecen pues, el listado de los trastornos que son y las terapias que son efectivas o eficaces para esos trastornos, ¿no? Eso es bastante conocido. Eso es lo que se va a encontrar nuestro amigo cuando empiece a buscar algo más o menos riguroso, ¿no? El problema es que estas guías tienen una serie de problemas. Vamos a enumerar 6 problemas concretos que podemos tener con estas guías, ¿no? Primer problema. Nos encontramos con que los mismos trastornos aparecen en las guías con unos tratamientos y en otras guías con otros tratamientos. Es decir, tratamientos que unas guías consideran eficaces, otras guías no los consideran eficaces, porque utilizan diferentes criterios de inclusión. Entonces, claro, ¿por cuál me llevo? ¿Por la de los británicos? ¿Por la de los americanos? ¿Por la que publica, creo que había una de la Complutense por ahí? No está muy claro. ¿Bajo qué criterios se han hecho estas guías? Pues hay que saber mucho ya para eso. El segundo problema que nos vamos a encontrar es que tenemos un exceso de datos que provienen de diferentes perspectivas y que son inconmensurables entre sí. Y además, al igual que ocurre con los estudios del psicofármaco, hay problemas relacionados con la calidad de esas pruebas, ¿no? Sobre eficacia y tal. Y es que tenemos muchos estudios de muy baja calidad, ¿no? Además hay que recordar una cosa, el hecho de que un tratamiento no aparezca en la guía no quiere decir que sea un tratamiento ineficaz. Es muy probable que muchos de los tratamientos puedan llegar a esos criterios que se han establecido oficialmente como de eficacia, pero que no tengan la suficiente investigación todavía detrás, ¿no? Hay terapias que han sido más investigadas que otras, ¿no? Y realmente hay muy pocas terapias que aparezcan como desaconsejadas en la guía, ¿no? El INICE, por ejemplo, incluye alguna, ¿no? Un tercer problema que se va a encontrar nuestro amigo es que los listados de tratamientos eficaces solo cubren una pequeña parte de los trastornos que recoge el DSM. Es decir, para la mayoría de trastornos que recoge el DSM no hay listados de tratamientos eficaces. Hay un ámbito, ¿vale? Se podría explicar un poco por qué, es muy interesante, porque todos los tratamientos que buscan aparecer en las guías como eficaces empiezan siempre con la depresión, ¿no? Qué casualidad que todos empiecen con la depresión, no con el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? O cosas así, no sé. Hay ciertos trastornos que están como muy representados y otros que no existen directamente en las guías, ¿no? Y esto además es algo que probablemente ya no va a ocurrir. Es decir, ya no van a aparecer nuevas investigaciones que incluyan nuevos tratamientos en las nuevas guías, porque como ya saben, el DSM-5, que es la última edición de este famoso manual de diagnóstico, ha nacido muerto, ¿no? Ha nacido ya desahuciado por problemas de validez y ya el INE estadounidense ha dicho que no va a financiar más investigaciones que se apoyen en este sistema diagnóstico. Entonces, probablemente todo esto que se está desarrollando durante las últimas 2 décadas ya se acabó. Un cuarto problema, tenemos el tema de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, ¿no? Que es otro temazo, ¿no? Se supone que los tratamientos eficaces son eficaces, es decir, ¿cómo se sabe que un tratamiento es eficaz? Bueno, cuando tú vas a hacer el estudio, tú seleccionas a una serie de casos llamados puros, personas que tienen un diagnóstico, pero que deliberadamente no tienen otros diagnósticos, ¿no? Según ese modelo TSM, si lo aceptamos como tal, ¿no? Y con esa, en situación controlada, se hace la intervención y se mide la eficacia. ¿Qué es lo que pasa? Que esos casos puros, en el mejor de los casos, son una parte de lo que viene a la consulta. Yo, de hecho, casos puros,
así creo que no he visto nunca ninguno. Yo a veces digo que mi animal mitológico favorito es la fobia específica. Yo nunca he visto una fobia específica sola. Jamás. O sea, yo, el día que venga alguien y me diga, tengo miedo solo a las cucarachas y el resto, afrontamiento a tope. Me va a extrañar. Pero bueno, esta gente encuentra casos puros y hace las investigaciones, pero claro, ¿qué pasa luego en la vida real? Esos tratamientos se pueden llevar a la calle, se pueden llevar a las consultas, funcionan en las consultas con estos casos no puros. ¿Es deseable siempre llevar estos tratamientos a la calle? ¿No habrá problemas incluso de efectos no deseados por la propia intervención que podría ocurrir? De hecho, cada vez se está hablando más de que tenemos que investigar no solo si un tratamiento es efectivo o eficaz y tal, sino si además un tratamiento puede ser perjudicial, que también eso no se mide nunca, ¿no? Igual que esto que pasa que los casos que se te van, que no termina la terapia, no aparecen en los papers, ¿no? Empecé con 30 casos, me quedé con 15, pero con los 15 que quedaron funcionó de miedo. Bueno, el quinto problema consiste y reside en encontrar buenas medidas de resultados, ¿no? ¿Cuál es la medida de resultado de una terapia? O sea, ¿cómo medimos que una terapia es eficaz, ¿no? Es importante entender que todo este movimiento, vamos a llamarlo así, de las terapias eficaces, nace en un contexto muy determinado. Nace en un contexto en el que hay una posición, digamos, mayoritaria, mainstream, si quieren, en el que lo que determina la eficacia de una terapia es que reduce o elimina los síntomas, ¿no? Establecidos a su vez por los psiquiatras en el DSM, ¿no? Entonces, esto además se suma a un contexto en el que las aseguradoras en Estados Unidos quieren tener criterios para decidir si les pagan los tratamientos psicológicos o no a los pacientes, ¿no? Y cuántas sesiones les pagan. Es decir, yo quiero que usted me diga, como psicólogo, como psicóloga, si esta persona tiene una agorafobia, qué tratamiento es el que ha demostrado ser eficaz para la agorafobia y cuántas sesiones va a durar ese tratamiento, y entonces la aseguradora te paga X sesiones en función del diagnóstico y tal. Diagnóstico que, por cierto, generalmente hace el psiquiatra, ¿no? Por otra parte. Las terapias psicológicas han tenido que ir a jugar al campo de la medicina, al campo de los psicofármacos, es decir, no juegan en casa, con los criterios de la medicina. Aún así, siguiendo sus criterios, desde con sus temas de los síntomas y tal, han ganado por goleada las terapias psicológicas, indudablemente, y eso es un hecho ya que no se discute, han ganado por goleada, pero claro, a lo mejor esos no son los criterios, esos síntomas, reducir esos síntomas, criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir la eficacia o los efectos de una terapia psicológica. Hay otras variables como pues, el nivel de funcionamiento, la calidad de vida, el ajuste personal, la satisfacción vital. Son criterios que no se tienen en cuenta a la hora de medir la eficacia de la terapia psicológica, ¿no? Este ganar por goleada ha servido para que se reconozca a los tratamientos psicológicos, las terapias psicológicas dentro de la sanidad pública, ¿no? De hecho, los psicólogos, afortunadamente, por otra parte, pues cada vez tienen más presencia en la sanidad pública, otra cosa es luego lo que se haga, ¿no? Y sabemos que para cada tratamiento, para cada trastorno, digamos, donde hay un tratamiento farmacológico bien establecido, hay un tratamiento psicológico bien establecido también. Eso ocurre, creo que con la práctica totalidad de los trastornos psiquiátricos considerados por el DSM, ¿no? De hecho, incluso en muchos casos donde están los dos tratamientos, generalmente el tratamiento de elección es el psicológico. Y en contra de lo que mucha gente piensa, el tratamiento combinado, tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psicológico, no es el recomendado en la mayoría de los casos, salvo en trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada y en la depresión unipolar, que se llama, ¿no? El problema es que esas categorías diagnósticas y el modelo centrado en el síntoma se muestran agotados a día de hoy. Eso es una cosa que en un foro como este es bastante conocido, pero nuestro amigo lo está descubriendo ahora, porque se ha dedicado a investigar para elegir un psicólogo, no nos olvidemos. Dicho de otro modo, el listado que recoge el DSM no sirve, por falta de validez. ¿Por qué se sigue editando? ¿Por qué hay nuevas versiones? No lo sabemos. No sé, a lo mejor tiene algo que ver con que es una de las principales fuentes de financiación de la Asociación Americana de Psiquiatría, quizá, porque no es un libro nada barato, pero esto no significa que sirva a los profesionales ni que sirva a las personas que acuden a una consulta de psicología, ¿no? Pero bueno, estos son los criterios que nos vienen impuestos desde el mundo de la medicina, y como los psicólogos somos los más pobres del tema de la sanidad y la salud, pues hemos tenido que tragar por ahí, a pesar de que, a ver,
seamos serios. La mayoría de los psicólogos y psicólogas, y desde hace mucho tiempo, sabemos que el DSM no nos sirve absolutamente para nada. Y de hecho, la mayoría no lo utilizamos más que para firmar papeles, porque luego para la intervención no sirve para nada, porque no es válido. Bueno, el sexto y último problema es un asunto que es central para la terapia psicológica y que es un tema poco conocido incluso por los psicólogos, ¿no? Y es qué hace que una terapia sea eficaz, ¿no? O sea, cuando un procedimiento es eficaz, ¿por qué es eficaz? ¿No? Vamos a ponerlo bien. Entonces, en el enfoque tradicional sobre este asunto, el que nace de la práctica psicológica basada en la evidencia, que se ha traducido, que se debería traducir como basada en las pruebas, pero bueno, siempre estamos con esa batalla lingüística, ¿no? Se ha centrado en el análisis de procedimientos eficaces y de los factores que explican los efectos de estas terapias, ¿no? Desde este análisis de procedimientos, lo que se quiere es poder decir qué terapias son eficaces y cuáles no, pero no se sabe qué es lo que hace que esas terapias que son eficaces sean eficaces. Es decir, hay procedimientos. Los que nos formamos en terapia cognitivo-conductual esto lo conocemos muy bien porque la terapia cognitivo-conductual es un paquete y se ha diseñado de esa manera, siguiendo el modelo médico. Si tienes un paquete de procedimientos que pones en marcha y que cuando funcionan, pues mira qué bien. Y cuando no funcionan, pues claro, ¿qué habrá pasado aquí? Pero es que no tengo ni idea de por qué funcionan o por qué no funcionan. Eso es muy típico de la terapia cognitiva. De hecho, yo me recuerdo estar en consulta de hacer terapia cognitiva hace bastante tiempo y de repente que la técnica de reestructuración cognitiva te funcione en un momento determinado, pero de repente la persona aparece a los 2 meses diciendo estoy otra vez igual. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Ya lo tengo más en mi arsenal y no sé por qué ha fallado, no tengo ni idea, ¿no? Porque por supuesto adolece de unas bases mínimas de rigurosidad, digamos, de los procesos a los que hablamos ahora, ¿no? Bueno, tenemos dos abordajes principales de este asunto de la eficacia, ¿no? Hay una larga tradición en psicología que defiende que los cambios terapéuticos que se dan por una terapia psicológica no dependen tanto de la terapia, de las técnicas de la terapia, de la escuela, digamos, teórica, si queremos así, o filosófica de la terapia, sino que hay una serie de factores comunes que son comunes a muchas terapias distintas, de filosofías incluso distintas, que es lo que hace que unas terapias sean eficaces, ¿no? Bueno, hay un artículo muy interesante de César Lange, del compañero Aspil, que publicó hace poco en Papeles de Psicólogo, donde contaba esto, ¿no? Él hablaba de, por ejemplo, la propuesta de Jérôme Franck, pues, planteaba que las personas que acuden a una consulta de psicología tienen un problema común, todas ellas, independientemente de su diagnóstico, y es que tienen un problema de desmoralización y que hay una serie de procedimientos o de factores que influyen y que mejoran esa desmoralización, que la reducen, ¿no? Por un lado, una relación con carga emocional basada en la confianza del paciente, en la competencia del terapeuta y su deseo de ayudar, un contexto institucional socialmente aceptado y legitimado que en sí mismo aumenta las expectativas de ayuda al paciente, una justificación o mitología que ofrece una explicación de los problemas y los procedimientos para conseguir el cambio del paciente y las tareas o procedimientos que demuestran la competencia del terapeuta y dan al paciente un pretexto para cambiar ese problema, ¿no? Eso es lo que planteaba Frank ya en el año 61, ¿no? Este enfoque se ha ido desarrollando desde entonces y se han encontrado pues aproximadamente un centenar de factores. Es decir, ya hoy por hoy casi tenemos la centena de factores comunes que influyen en la eficacia de una terapia, algo que, a ver, práctico no es, desde mi punto de vista. O sea, casi nos quedamos con la parte de los procedimientos, ¿no? Pero bueno, esos factores se han unificado en 5 grandes categorías, que son las siguientes: pues características de los pacientes, cualidades del terapeuta, los procesos de cambio, la estructura del tratamiento y los elementos de la relación terapéutica. Sobre el tema de la relación terapéutica podríamos hablar un montón, porque es uno de los factores que se ha planteado, además, sistemáticamente como uno de los que más varianza del cambio explica, pero tiene muchos problemas esto de la varianza terapéutica, ¿no? Este enfoque de procedimientos, factores comunes, también ha recibido muchas críticas. Por un lado, pues se trata de un conjunto como muy heterogéneo de resultados de metaanálisis. Si no son procesos concretos, son aparatajes matemáticos, ¿no? Son, pues eso, ¿no? Análisis factoriales que se van haciendo, ¿no? Algunos factores además no han sido operativizados de modo que puedan ser estudiados científicamente, ¿no? Por ejemplo, la empatía, no sé.
yo recuerdo, yo hace años llegó a mis manos un libro de esto, de factores comunes y de habilidades de terapeuta y tal. Y decía, un terapeuta tiene que ser empático. Y entiende tú lo que tú quieras por empatía. Tú puedes decir, yo soy empático. Y a lo mejor otro que hace una cosa distinta dice, yo también soy empático. ¿Qué es la empatía? No lo sabemos. Pues como eso, muchos de los factores, ¿no? Muchos de ellos son procesos relacionales que no sabemos cómo activar. ¿Cómo activo la empatía? ¿No? ¿Eso cómo se hace? Tampoco queda claro, ¿no? Y es un enfoque que no sirve de guía para la práctica clínica ni para la formación de los terapeutas. O sea, ¿para qué nos ha servido esto? Pues para decir, no sabemos casi nada. Esa es la realidad. Y eso es lo que se va a contar nuestro amigo, ¿no? O sea, imagínense en el punto en el que estamos, una persona que tiene cierto sentido crítico y que antes de ir a buscar un psicólogo se pone a buscar sobre todo esto. Bueno, yo he conocido a alguna persona que lo ha hecho. Y bueno, eso sí que es desmoralización. Ahí sí que he llegado a la desmoralización y te dice, pero entonces, amigo, pues entonces esto es lo que hay. Mientras tanto, pues estamos, no sé, investigando otras cosas. Los psicólogos están ahí en sus facultades, en sus laboratorios investigando no sé qué y publicando papers, años y años haciendo cosas muy entretenidas, pero muchas veces no estamos dando respuesta a las necesidades de las personas y las necesidades que nos demanda la sociedad. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Y algo de responsabilidad tendremos, ¿no? Bueno, frente a este enfoque que estudia procedimientos, otros autores han planteado un enfoque basado en procesos, ¿no? Y sobre este tema no voy a comentar prácticamente nada, porque hoy tenemos aquí al equipo de María Forján, que se ha centrado precisamente en esta cuestión y que controla maravillosamente ese tema, y que si alguien quiere saber sobre lo que están haciendo, pues que le pregunten a ellos, que son los que saben, ¿sí? Pero básicamente lo que intentamos investigar son los componentes activos de ese cambio, que pueden ser comunes a esos procedimientos, pero que lo importante no es el procedimiento, sino el proceso de cambio. ¿Cuáles son los procesos que provocan el cambio terapéutico, ¿no? Bueno, en conclusión, nuestro amigo va a tener que elegir hasta dónde llega en este proceso de indagación casi arqueológica, ¿no? Bueno, se puede quedar en el primer paso, es decir, puede elegir un psicólogo cualquiera, comprobar si se siente cómodo, si las explicaciones resultan más o menos coherentes y probar varias sesiones a ver qué tal le va, que es lo que hace la mayoría de la gente. Puede ir un paso más allá, puede buscar a ver si el psicólogo es psicólogo de verdad, si no es un intruso, ¿no? Si la persona tiene el título de psicología y además tiene, bueno, estas cosas, ¿no? Que se supone que burocráticamente tiene que tener para poder ejercer la psicología en la calle. O puede llegar a un tercer paso, que es informarse sobre lo que le pasa, autodiagnosticarse, buscar los tratamientos eficaces para su trastorno, elegir un psicólogo colegiado y con experiencia en el tipo de terapia, o informarse sobre diferentes terapias, elegir alguna que no aparezca en el listado, pero que entienda que se ajusta más a su problema, por ejemplo, pues porque no sigue el modelo biomédico de SM. Se encontrará con terapias que conceptualizan los problemas de otra manera, pero que no han sido suficientemente estudiadas hasta el momento, y bueno, y a partir de ahí puede buscar a su vez un psicólogo colegiado que haga esas terapias, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer una persona que quiera tener cierto rigor a la hora de elegir un profesional de la psicología. Eso es lo que hay. Y yo creo que eso es bastante problemático para nosotros. Pero eso la mayoría de la gente no lo sabe, porque la mayoría de la gente no se mete todo ese curro. La gente confía. Y claro, luego llega y se encuentran que hacen remitir, claro. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la persona que va al psicólogo tendría que hacer todo esto? Porque esto tiene que pasar por algo, ¿no? Las cosas no pasan por nada, ¿no? ¿Por qué recae sobre el paciente esta responsabilidad, ¿no? ¿Tiene que ser así? Yo personalmente creo que no. Yo creo que no tiene por qué ser así. Que es así, pero no tendría que ser así, evidentemente. Y creo que algo de responsabilidad tendremos los profesionales, algo de responsabilidad tendrán los colegios de psicología, algo de responsabilidad tendrán las autoridades encargadas de las cuestiones sanitarias, algo de responsabilidad tendrán los legisladores. Saben que en este país, como en muchos países, es ilegal hacer pseudoterapias y ofrecer pseudoterapias y este tipo de cosas, ¿no? Y además, si saben que, por ejemplo, si tú vas a un, no sé, alguien que te
contacta con tu abuelo fallecido, ¿vale? Un médium, y tú le pagas mucho dinero y luego dices, esta persona me ha estafado, probablemente un juez o una jueza va a decir que usted ya es mayorcito para saber que la magia no existe. En ese sentido van las sentencias que ha habido por denuncias por este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, hace unos días estuve en las jornadas críticas de psicología y bueno, yo planteaba algunas propuestas, posibles propuestas de solución para estos trastornos de la psicología, que no son los trastornos del TCM, sino los trastornos de nuestra propia disciplina, ¿no? Por supuesto, estas propuestas no están todas las que son, pero creo que sí puede ser un buen punto de partida para empezar a poner solución a todas estas cuestiones. Hay que tener algo muy claro. Bueno, saben que el tema de la causalidad, ¿no? De esto de causa-efecto, esto probablemente no es una propuesta muy científica, esto de a cada efecto le corresponde una causa, esto que viene, ¿no?, del plan aristotélico y tal, esto ya pues, está un poco superado, ¿no? O sea, el tema de la causalidad desde el punto de vista filosófico, no me voy a meter mucho en eso. ¿Pero por qué lo digo? Lo digo porque tenemos una costumbre maravillosa de buscar un culpable, ¿no? La culpa es de los colegios, la culpa es de los psicólogos, la culpa es de los pacientes que son gilipollas y no saben diferenciar terapias. La culpa es de los legisladores que aprueban legislaciones que fomentan la competitividad y el mercado libre hasta cuestiones de salud. Pues a lo mejor la culpa no es específicamente de nadie, pero sí es un poco de todos y de todas, ¿no? Entre las propuestas que yo plantearía están las siguientes, ¿no? Por un lado, delimitar claramente la existencia de esas diferentes psicologías que decíamos antes a lo largo del grado en cada una de las asignaturas, ¿no? Yo comentaba el otro día que a mí me habría encantado que al empezar la carrera alguien me dijera que la psicología no existe como un todo unitario, sino que existen diferentes psicologías que no tienen nada que ver una con la otra, porque claro, tú intentabas entender algo y de repente veías que había cosas que te explicaban de forma muy distintas, que no casaban entre sí, y tú decías, ¿y esto cómo lo cuadro con aquello? No, amigo, es que no lo cuadras, olvídate, no lo vas a cuadrar, porque no se puede, ¿no? Porque son diferentes concepciones, incluso del ser humano, ¿no? Establecer la relación entre teoría y práctica en caso de que la hubiera, que no siempre la hay, cuando se explican las diferentes perspectivas de cada asignatura. Estoy hablando de la parte de la formación, ¿no?, obviamente, de los psicólogos y psicólogas. Desarrollar más y mejor divulgación científica de la psicología de cara al público en general. Ahí también los comunicadores, los medios de comunicación también tienen un papel, ¿no? Si un divulgador, como nos encontramos los psicólogos habitualmente, que hacemos un poquito de esto de la divulgación, nos encontramos con que otros divulgadores, que muchas veces son periodistas, no saben absolutamente nada de psicología, nos encontramos fenómenos muy curiosos, y es que descubren la pólvora una y otra vez, ¿no? Esta mañana leía una noticia que decía que practicar mindfulness tenía otra propiedad más, no recuerdo exactamente cuál, como que reducía el estrés o algo así, y bueno, no sé qué puntería. Pero lo que planteaba, en un estudio, por supuesto, de neurociencia, ¿no?, porque ahora si lo aporta la neurociencia parece que es nuevo, eran una serie de cuestiones que para los psicólogos son como darle un baño en pescado, es decir, esto lo tenemos súper claro, pero si lo plantea ahora desde otra disciplina que parece más científica, pues parece una novedad del copón, ¿no? Entonces tenemos que hacer mejor divulgación, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y no solo los que hacemos divulgación, sino también muchos de ustedes que están aquí hoy y mucha gente que podrá ver esta conferencia que se dedican al mundo de la investigación, un mundo que en la mayoría de los casos no se preocupa por explicar nada a la calle, ni siquiera muchas veces por hacer las cosas entendibles para los psicólogos, ¿no? Entonces, luego nos quejaremos de que, no, es que luego llegó fulanito con no sé qué bioenergética de no sé qué y se llevó a la gente a su terreno. Claro, si esa persona se hace entender, pues a lo mejor nosotros también tenemos algo de responsabilidad en eso, ¿no? Hacer cumplir el código deontológico del psicólogo por parte de los colegios oficiales de psicología entre todos los profesionales, porque este es un asunto también importante. O sea, hemos desarrollado y se está desarrollando, afortunadamente, una lucha contra el intrusismo, que son personas que no son psicólogos o psicólogas, que se pueden hacer de psicólogos y psicólogas, o se venden como psicólogos y psicólogas, pero ¿qué pasa? ¿Con qué legitimidad vamos nosotros a criticar eso, a condenar eso, que la tenemos la legalidad de nuestra parte,
cuando los propios psicólogos y psicólogas se ponen a hacer terapias pseudocientíficas, como ya hemos visto. O sea, con que a mí se me cae la cara de vergüenza cuando alguien me dice es que fui un psicólogo y me hizo color terapia. Psicólogo, estaba en el listado del directorio colegiado, ¿no? Me hizo color terapia, ¿no? Si estás triste, ponte una camiseta de color verde por la mañana, ¿no? Claro, ¿con qué legitimidad nos vamos nosotros a criticar? Yo qué sé, ¿no? Promover la puesta en marcha de medidas efectivas contra el intrusismo y la mala praxis por parte de las autoridades competentes, de eso es lo que estaba hablando ahora, ¿no? Combatir la difusión de mitos y propuestas pseudocientíficas, vengan de donde vengan y sean las que sean, eso lo hablábamos anoche. Parece que nos regodeamos mucho incluso hacer mofa a veces de cosas como el Reiki, de cosas como la homeopatía, de cuestiones que tradicionalmente ha tratado el escepticismo, como los ovnis, los zombies, la sábana santa, yo qué sé, el yeti. Hombre, a mí me parece muy bien que se haga escepticismo, que se haga pensamiento crítico y se haga divulgación crítica con esas cuestiones, no está nada mal, ¿no? El monstruo del lago Ness y tal. Pero a mí personalmente me interesan cuestiones que están afectando más a la vida de la gente, personalmente, mi interés personal, ¿no? Y hay ciertas cuestiones donde no entramos nunca, ¿no? Porque igual que criticamos la pseudociencia, tendremos que criticar también la pseudociencia que a veces sí está avalada por los cauces oficiales y detrás de la cual también hay intereses, ¿vale? Y ignorar este hecho contextual básico me parece de una irresponsabilidad y a veces de una hipocresía enorme. Explicar los límites de la intervención psicológica y el tipo de problemas que se debe abordar y los que no. Esta es otra cuestión importante y esto también puede enganchar con la charla de Víctor, ¿no? Es decir, los psicólogos tenemos que encargarnos de cualquier problema. Es decir, tenemos que convertir en un problema psicológico cualquier problema o en un problema susceptible de ser tratado en una consulta de psicología. Tenemos que hacer cualquier cosa. ¿O es que pasa? Que nuestras intervenciones son neutras. ¿Existe una intervención neutra cuando hablamos del ser humano o incluso en otros aspectos, por los animales, etcétera, ¿no? Porque es que parece que sí. O sea, yo llegué a la carrera pensando que la psicología era como una medicina, francamente. Y creo que muchos de los que están aquí probablemente les haya pasado lo mismo, pensando que había esto está bien, esto está mal, y lo que está mal se hace bien mediante este procedimiento. Pero claro, la psicología, todo lo que hacemos puede ser analizado desde un enfoque político. Y ese enfoque político es fundamental. Antes lo decíamos. ¿Qué hacemos con una persona que acude a la consulta porque está sufriendo acoso laboral? ¿Le enseñamos unas técnicas para que lleve mejor el acoso? ¿O lo mandamos al sindicato? ¿O lo mandamos a un abogado laboralista? ¿Qué es lo que hacemos? Eso no es baladí. Se supone que como no nos metemos en política, ¿no? Como aquel insigne señor de voz de pito, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como psicólogos, como si eso que tenemos que hacer como psicólogos fuera absolutamente neutro, ¿no? Y, por último, pues fomentar la investigación de los procesos que complementen los resultados de las terapias psicológicas y desarrollar intervenciones basadas en dichos procesos. Yo creo que esa es una de las líneas de investigación más interesantes. Creo que es precisamente lo que nos caracteriza como psicólogos y psicólogas. Es decir, hay muchas cosas que pueden ayudar. Nuestro trabajo no es desarrollar unas que no estén en la calle, sino saber por qué funciona lo que funciona y utilizar aquello que funciona, porque todo lo que hagamos con las personas que tengan que ver con la interacción es conducta, y todo lo que sea conducta es nuestro trabajo. Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Les agradezco mucho que me hayan invitado y he preferido hacerla un poco más corta y que podamos tener tiempo para el debate, ¿vale? Muchas gracias a Sabes por haberme invitado, ha sido un honor para mí y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguien quiere hacer algún... Y no solo preguntas, si intervengan, hablen. O sea, vamos a dialogar, no... Yo no sé nada más que ustedes, ¿eh?
aparte te quería hacer una especie de... Bueno, No me pegues. lo que hacen los políticos cuando te presentan ¿Una moción de censura? No, por supuesto. No, sí. Ah. Esa no va a caer todavía. Una enmienda a la totalidad, ¿no? Vale. En el sentido, que es una pregunta en el siguiente sentido. Claro, aceptamos cosas como terapia, consulta, modelo B. No está ahí el problema. Incluso aceptamos que son una ciencia de la salud. Ya sé que es una tradición, ya sé que viene muy bien y parece ser que la bata fundamental. Pero es que yo creo que gran parte de los problemas es porque estamos intentando medir unas cosas con unos instrumentos que no son los adecuados precisamente porque lo que falla es nuestro enfoque, digamos, de lo que es la vida que nosotros podemos hacer a la gente. Yo siempre hay que considerar, como conductista, que nosotros estamos mucho más cercanos a algo así como la educación y la enseñanza, y a enseñar a vivir, digamos, de alguna forma, que a la función de un médico, que la pastilla y tal. Muchas veces, claro, tú has comentado las cosas de este tipo, ¿no? Exigimos, por ejemplo, sobre todo con las hablas de la eficacia, ¿no? Bueno, exigimos unos criterios que están pensados para otra cosa, o sea, para... Y después, totalmente de acuerdo contigo, y creo que, yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo, el soy un escéptico, porque llevo ya muchos años en el tema, yo siempre he dicho que los principales enemigos de la labor psicológica están dentro de los psicólogos. Sin duda alguna. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y por lo tanto, y si hablamos que es un psicólogo, pues es un señor que sale de este sitio. Y por tanto, el que genera todos los problemas son las facultades de psicología. Y lo digo precisamente porque soy, vamos, el origen del problema. Es decir, tú lo has dicho antes también, en tu propuesta. Por ejemplo, cada asignatura debería de decir, o sea, se debería decir al principio que hay distintas psicologías, distintos enfoques y tal. Claro, pero por ejemplo, uno de los empeños de la psicología es que todo es transversal, y que todos somos, es decir, todos estamos en el mismo carro. Yo es que no me considero que esté en el carro. Y si a mí me dicen muchas veces, una pregunta típica, ¿conoces a un buen psicólogo? Yo la verdad es que digo, no, y además tienen efectos secundarios, y yo no me gastaría el dinero. ¿Qué quieres que me diga? Si es a mí no le digo eso. A veces sí es verdad que conozco a algún profesional que pueda ayudarle dentro de las posibilidades, pero en muchos de los casos es que creo que la solución no la encuentran más fácilmente por sí mismo. Bueno, ¿entendés? Es decir, entonces, claro, si para empezar de aquí al alumno se le dice que todo es válido, que cosas que son absolutamente diferentes son igual de valiosas, que la gran pregunta que tú haces es que las cosas tienen que funcionar en ciencia porque hay detrás algo que apoya, que justifica a nivel teórico esa intervención, no porque las cosas funcionan para la realidad. Entonces, claro, según eso lo que hacemos introducir pues todas las terapias mágicas y de alguna forma al final no te funcionan, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ahí está gran parte del origen, ¿no? Y que la evolución hay que hacerla en las facultades de psicología. Y que eso tiene que ver con reconocer que, ahora voy a ser muy exagerado, pero es que tengo la clave, que hay básicamente dos psicologías, una la buena y todas las demás. A mí que de conmigo, o sea, bueno, quería saber qué opinas sobre esta cosa. Sí, mira, a ver, como yo he comentado antes, en principio yo no puedo decir, la culpa la tiene la Facultad de Psicología, ¿vale? Pero yo necesito explicar por qué en la Facultad de Psicología se hace lo que se hace. Porque es que si no, nos vamos otra vez a la generación espontánea, ¿vale? Eso que tanto criticamos. Entonces, ¿por qué en la Facultad de Psicología se hace lo que se hace? ¿No? Sí, a lo mejor, yo no lo sé, porque yo no sé nada de esas cuestiones, pero quizá a lo mejor esto de poner a la universidad al servicio de la sociedad, pues a lo mejor no ha sido de toda la sociedad. A lo mejor ha sido de una parte de la sociedad que puede imponerle a la universidad lo que tiene que investigar. Y entonces, esa parte de la sociedad que puede imponer a la universidad lo que necesita, pues a lo mejor también modela de alguna manera lo que se hace en las facultades de psicología, ¿vale? Entonces, eso de... Nosotros no somos muy amigos de plantear causas primeras, ¿vale? Luego, por otro lado, claro, a veces nos olvidamos de algo que tenemos que estar repitiendo continuamente, y es que pertenecemos a la única disciplina probablemente que no sabe cuál es su objeto de estudio. Eso es maravilloso. Sí, eso uno lo cuenta por ahí y la gente no se lo cree, ¿no? La psicología es la disciplina que estudia la mente y la conducta. Mira, ¿y qué es la mente y qué es la conducta? ¿Qué diferencia hay y tal? Ah, no sé, pero así cabemos todos. Ah, bueno, cabremos todos, ¿no? Y muy bien, ¿no? Entonces, yo no sé, yo no soy muy amigo de echarle las culpas a unos o a otros. Que la psicología puede tener más que ver con la educación,
o que puede tener más que ver, la psicología tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la conducta humana. ¿Qué pasa? Que la conducta humana está en todas partes y la estamos, digamos, desarrollando todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que implique conducta humana, ese estudio de esa conducta, es nuestro campo de estudio. Claro que a nivel de temas de salud, de sanidad, hemos adoptado unos modelos, como yo decía, que no son completamente ajenos a la psicología, pero ahí también tenemos un trabajo que hacer. Pero es que a lo mejor el trabajo que tenemos que hacer los psicólogos no es convertir en tratables en una consulta todos los problemas que una persona puede tener. Es que a lo mejor tenemos que identificar cuáles son los factores o las macrocontingencias, si lo queremos así, que están provocando ciertos problemas en mucha gente, ¿no? A lo mejor los modelos de belleza, les estaba hablando antes también, pues a lo mejor el que un niño o una niña desde muy pequeño esté recibiendo a través de sus medios de entretenimiento ciertos modelos de belleza, etcétera, etcétera, a lo mejor tiene algo que ver con los problemas alimentarios, no lo sé, quizá. A lo mejor el trabajo del psicólogo no es luego trabajar el problema cuando aparece, sino la prevención también, pero claro, ¿a quién le interesa eso? O sea, los psicólogos estamos ocupados a veces en otras cosas, y si no nos ocupamos nosotros, ¿quién se va a ocupar? Porque eso además a lo mejor implicaría tocar cosas y quitar privilegios a personas que los tienen o cosas así, y bueno, no lo sé, igual eso puede ser también problemático, ¿no? Entonces, tenemos que identificar un montón de cosas. Yo creo que la opción no está en replegar, eso sí que no. O sea, la opción no está en decir, pues mire, hay una psicología buena, otras malas, yo hago esto, no vaya usted psicólogo y ya está, no. Todo lo contrario. Lo que tenemos que denunciar, tenemos que decir, oiga, eso que usted está haciendo no es serio. Ese planteamiento que usted tiene, esa conceptualización que usted tiene, debates internos, esa forma que tiene de conceptualizar los fenómenos, es una forma en la que usted está cometiendo errores. Errores lógicos, errores gramaticales, como planteaba antes Miguel, errores de otros tipos también, ¿no? Porque todo no puede valer, ¿no? Hay compañeros nuestros que dicen, da igual de dónde vengan las propuestas, lo que importa es el experimento, ¿no? Como si el experimento fuera la única forma de hacer ciencia, a través del tema de que existe un método científico único, algo que yo suponía o debemos suponer que ya está completamente desterrado, ¿no? Pero tenemos que denunciar y tenemos que dar esa batalla si queremos que la psicología perviva, y tenemos que dar soluciones a los problemas de la sociedad. No podemos aislarlo y decir, hoy me voy a dedicar a investigar con todo mi cariño, con mis animales en mi laboratorio, con mis ratas, con mis palomas, con mis tal, con los perros, con no sé cuántos, pero dentro de mi ámbito, y que le den por saco a la sociedad que no valora lo que nosotros hacemos. No, nosotros dependemos también de un contexto que permite que investiguemos y que permite que existamos y que nos está permitiendo estar también en ciertos ámbitos. Bueno, ahora no vayamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Jugaría la psicología de la política o la política de la psicología, quiero decir, porque claro, una cosa también curiosa es que, como bien has dicho, algunas cosas tienen soluciones políticas. Y una vez es lo que todo el mundo está pensando. Que si hace mucho, no, hay que dejar paso a la política de acá, pero es que muchas veces efectivamente las prevenciones son políticas. Prevención, políticas educativas, políticas. Entonces, claro, una cosa es yo siempre he pensado, ¿no? ¿Por qué no se explica algo de política en esta facultad de psicología? Y te digo más, y eso empezaríamos la segunda charla, ¿no? Los planteamientos que se hacen desde las diferentes posiciones políticas, desde las posiciones tradicionales, liberales, izquierdas, marxistas, anarquistas, etc., ¿tienen una concepción de la conducta humana científica? ¿O tienen una concepción de la historia hegeliana, de un espíritu absoluto que avanza con Napoleón al frente, ¿no? Pues a lo mejor es que las propias posiciones políticas tienen una concepción del ser humano que no es materialista y que no se ajusta a los desarrollos científicos que tenemos, ¿vale? Pero eso sería otra charla maravillosa que tendremos en otra ocasión. A mí me ha interesado tu conferencia porque, bueno, no te conocía en absoluto, pero es normal, yo llevo 40 y pico de años en el extranjero y no estoy al corriente de lo que ocurre en ese país. No tenías por qué conocerme, ¿eh? De hecho, es raro que la gente me conozca. Entonces, ya el título de tu conferencia me gustó porque Ciencia y Pseudociencia es exactamente el nombre de una revista francesa de divulgación científica, que es el órgano de la Sociedad Francesa para la Información Científica, que se dedica exactamente a eso, es decir,
pseudociencias, sea cual sean los ámbitos, que si lo que decías de la homeopatía, la acupuntura, que si el problema de las campañas contra las vacunas, que si las energías de los teléfonos móviles, ese tipo de... Y yo en los últimos años de ejercicio estaba en el comité de redacción de esta revista por eso, porque me parece que es muy importante que se oigan las voces de nosotros, de los científicos, y no únicamente de los charlatanes, que además son los que pasan siempre en la televisión, los que les invitan, porque es mucho más agradable para el público oír hablar de fenómenos paranormales que oír hablar de cosas así muy científicas. Tanto cuando el presentador te está haciendo que estabas en este ámbito y que tú estabas ahí haciendo cantidad de cosas, vídeos y tal, y pedagogías, ya me pareció muy bien. Pero además, en todo lo que has dicho en la conferencia, hay un punto que me gustaría, sin querer tirar el agua para mi molino, ponerlo en relación con una cosa que esta mañana he presentado en el taller de epistemología experimental, en el que justamente comparábamos 4 definiciones diferentes de psicología y intentaba mostrar lo que hay detrás a nivel epistemológico, las concepciones monistas, dualistas, deterministas, tal, en las que se basa. Y no me ha dado tiempo de decir esa mañana, porque iba contra el reloj para estar, que justamente a mí me parece que es importante entender que es a causa de estas raíces epistemológicas, de estos posicionamientos filosóficos de base que se encuentran detrás, que son incompatibles, o sea, y que hay que explicar a la gente, pero explicárselas, como tú has dicho, claramente desde el primer curso de carrera, de que en ningún caso, no intenten hacer eclecticismo, que es la peor de las cosas que uno puede hacer, que escojan, que les van a presentar, yo diría por desgracia aún, diferentes psicologías, porque yo estoy un poco de acuerdo con Santiago de que hay una y las otras, pero bueno, hasta supongo que de aquí 100 años quizá el debate ya la decantación se habrá hecho más y ha quedado un poquitín más claro lo que es química, lo que es alquimia, ¿no? Pero de momento estamos todos ahí casi a un nivel de igualdad y la gente, ¿vale? ¿Por qué sois vosotros los más bonitos o por qué tenemos que estar? Entonces, como mínimo decirles, vale, de acuerdo, actualmente tú puedes elegir, hay diferentes psicologías, pero fíjate a lo que te comprometes, lo que estás suponiendo cuando escoges esta o esta o esta o esta. Si escoges esta, es que tú tienes la concepción materialista, monista de lo que dice, no, yo soy dualista. Entonces no puedes escoger esta, porque estás en contradicción contigo mismo. O al contrario, no, yo no soy dualista, yo qué hago. Entonces, ¿cómo estás ahí con el cognitivismo? Pero no te das cuenta de que esto... Creo que es una buena manera de explicar que no siempre mezclando elementos sale una mayonesa. Y eso se lo estoy tomando prestado a María Jesús Luján, que tú has citado antes. Ella siempre dice, a veces lo que pasa es lo de la vinagreta, que ya puedes ir tú juntando vinagre y aceite, y por más vueltas que les des, ahí queda vinagre y ahí queda el aceite. No se mezclan porque químicamente no se pueden mezclar. Los diferentes enfoques de la psicología, los principales, los más conocidos, ya que de momento no podemos, vamos a decir, desprestigiar o eliminar o sacar del currículum los otros y quedar con el nuestro, como mínimo dejar claro a los alumnos que van a tener que elegir y nunca intentar hacer esa cosa que, claro, es que es muy bonito hablar de la tolerancia, de la integración, de que no hay que ser sectario, de que hay que coger un poco de todo, que siempre hay algo bueno en todas partes, que nunca tiene la razón uno todo solo. Todos esos argumentos que son argumentos preciosos, yo diría, para la vida de cada día, para las cosas opinables, para las cuestiones de opinión. Pero yo les decía, bueno, entonces, como que hay que ser tolerante y no tal, vamos a decir que la Tierra es redonda los lunes, miércoles y viernes, y queréis cuadrar a los martes, jueves y verdad, porque así todo el mundo, claro, toda la síntesis, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo clarísimo a los alumnos. Van ustedes a tener un problema muy grave, que es que van a tener que elegir.
documentense bien en cada una de las materias y que los profesores las identifiquen como siendo cosas, esto pertenece a esa tendencia, a eso, porque si no uno se pierde, como tú decías, intentando encajar cosas que no pueden encajar, o sea, es como los puzzles. Si tú detrás está todo, el puzzle del Pinocho, detrás es verde, y el puzzle del no sé qué, abajo es amarillo, claro, las piezas amarillas no van con las rojas, o sea, no, hay cosas que no pasan. Y eso tendríamos que decirlo claramente desde el principio. Tendrán que decir, y cuidado, que en función de lo que elijan, se van a ustedes encontrar situados en tal o tal punto de la. Bueno, yo sí que conocí, que leí, debo decirlo, está hablando del tema que es muy claro, la falacia del punto medio, ¿no? O sea, entre 1 millón de muertos y 0 muertos, entonces medio millón será un poco lo adecuado, ¿no? Es esa cosa, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo seguramente además incluso daría una nota nada más que, joder, creo que hace 2 días murió Jesús Mosteni, que ha sido uno de los principales filósofos materialistas que ha tenido en este país, ¿vale? Hace creo que 1 año aproximadamente murió también Gustavo Bueno, otro de los filósofos materialistas que ha tenido este país, y nos estamos quedando sin filósofos materialistas, y además están pasando sin pena ni gloria, ¿sabes? Hay que reivindicar también que ha habido una tradición fuerte en este país, estemos más o menos de acuerdo con ello, ¿vale? Yo la obra de algunos de Gustavo quizás la conozco un poquito, la de Mostelín también muy poquito, ¿vale? Pero hay que reivindicar eso también. Es decir, hemos tenido también gente haciendo eso, desarrollando eso. Y yo en mi facultad no existía una asignatura de filosofía de la psicología. No existía. Pero ni existía ni se la esperaba. Porque yo ya me acabé la carrera hace unos años y sigue sin haberla. Entonces, joder, si no nos enseñan lo básico, pues claro, luego hay que retomar aquellos polvos. No. Bueno, yo quería darte las gracias por la conferencia, porque me ha gustado mucho. Gracias. Ha habido varios aspectos que me han interesado. Estoy plenamente de acuerdo, 100% de acuerdo con Esteban, porque es que, vamos, el eclecticismo es como el paradigma de lo que están todos los estudiantes y muchos de nuestros compañeros. Porque, vamos, yo tengo posiciones antagónicas en algunos de mis compañeros de área que son cognitivos, pero cognitivos, pero los respeto más que aquellos que están en todo y en nada y no se sabe dónde están. Pero bueno, a mí me ha interesado un aspecto de lo que has tocado, y es que no todo es susceptible de tratarse en una consulta, no todo lo que viene es un problema psicológico. Y converjo contigo en que hay problemas, no sé si de alta política o de baja política, pero que acaban derivándonos a gente que no tiene un problema psicológico, pero es más fácil que lo trate un psicólogo que solucionar el problema. Y yo voy a poner un ejemplo tontísimo de una situación que me encontré hace años en el trabajo. Resulta que nos mandan desde prevención de riesgos laborales, yo trabajo, bueno, estoy unas horas allí colaborando en el gabinete de psicología de la Universidad de Jaén. Entonces nos mandan desde prevención de riesgos laborales y demás a 2 jefes de servicio, de un servicio de la universidad, porque había un problema con un empleado del servicio que paradigmáticamente les estaba haciendo bullying a los jefes de servicio. Entonces, los jefes de servicio estaban deseando quitarse a este señor del medio y este señor estaba deseando que lo mandaran a otro servicio. Pues no se podía hacer, porque cada uno tenía su plaza asignada y era esa, y no se podía mover y no se podía trasladar a ninguno de ellos, y todos tenían que seguir trabajando allí en las condiciones en las que estaban. Tampoco se podía sancionar, no se podía fumar. Entonces, solución: mandar a los jefes de servicio atención psicológica porque lo estaban pasando muy mal. Entonces, bueno, pues yo me vi ahí haciendo cosas absurdas como 2 sesiones para enterarme de cuál era la estructura jerárquica del servicio. Y bueno, pues al final quedó en que alguna cosa administrativa se pudo cambiar y en que, pues los pobres jefes de servicio... No tuviste que hacer mediación. Mediación no me mandaron a mediación, estuvo a punto la cosa de llegar a ese punto, me parece una absurdez como un piano. Y
Y bueno, el caso es que bueno, se le dio 4 herramientas a aquellas personas para que pudieran hacer un poco de distancia y sobrevivir al chaparrón, pero una cosa que se podía haber solucionado en una oficina rápidamente, había que mantenerla a toda costa y al psicólogo, que lo solucione el psicólogo. Bueno, no, es que me ha venido a la cabeza a raíz de estas cosas que plantean. No es fantástico. Bueno, yo creo que Hay manos de atrás por atrás, porque bueno, lo digo por lo del micro y tal, ¿no? Para que echen un vistazo. Perdona. Sí, a ver. Héctor iba un rato con la mano levantada también. Claro. Vale. Bueno, aprovecho. Sí, dale. Gracias por la conferencia. Simplemente preguntarte, tú eres una persona escéptica y además te estás dedicando una parte importante de tu tiempo a, digamos, a ejercer de escéptico, a combatir supersticiones, mitos, pseudociencia, etc. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras con otros escépticos, o digamos militantes como tú, que tienen una visión de la psicología en general, en su totalidad, digamos que tenemos la disciplina más, digamos, con un perfil público más sólido científicamente? Cuando encuentras a escépticos, a lo mejor con los que comparten muchas cosas, pero ante la psicología en general, sin distinguir psicología, se plantean que la propia psicología es una pseudociencia. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, yo te voy a contar un secreto. Hay escépticos que son... yo he percibido un cambio en el mundo, digamos, del escepticismo activo, porque no son personas que hacen cosas también, ¿no? Entonces hay mucha gente muy variada. Y yo cuando llegué me encontré con que había gente que planteaba que la psicología pues, no es una ciencia, y mucha gente además, otra gente que decía que sí, que hay psicología científica. Yo lo que hice fue un poco más de cancha a esa gente, ¿no? Aunque tampoco saben nada, yo no sabía nada de psicología, pero bueno, algo les sonará de que hay gente, o sea, si hay gente investigando, pues algo de ciencia tiene que haber, ¿no? Ciencia, facultad de psicología en todas partes, ¿no? Otra cosa es lo que ellos identifiquen como psicología científica, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero luego, en el mundo de la divulgación científica, el tema de la neurociencia lo peta, ¿vale? Las neurociencias, ¿no? El otro día decía esto precisamente, ¿no? Que a lo mejor deberíamos llamar las neurofisiologías, ¿no? No hay dermociencias ni este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando hablan de estudios de neurociencia lo petan. O sea, lo petan. ¿Sabes? Que los cerebros de colores lo petan y son geniales. Hay estudios maravillosos y hay un campo fabuloso ahí, pero que generalmente se extralimita, ¿no? Fuera de lo que debería, de las conclusiones, a la hora de sacar conclusiones o propuestas o cosas así, ¿no? Pero luego, todo el mundo está muy flipado con la neurociencia, pero luego cuando tienen un problema no consultan a neurocientíficos. Y eso es un poco sorprendente. O cuando quieren saber un poco cómo abordar una cuestión con su hijo, ya no problemática, sino educativa o lo que sea, no consulta con un neurocientífico. Porque no les dan respuestas, porque no las tienen. Consultan con los que tenemos una tecnología que sirve. A veces se equivocan, a veces van a coloroterapia, ¿vale? Pero en general suelen consultarnos a los psicólogos. Yo creo que esa ha sido para mí una de las fuentes de divulgación más importantes dentro del mundo del escepticismo. Es decir, cuando me vienen a consultar algo, a veces los puedo ayudar, a veces no, a veces los derivo y a veces no. Y luego, una cosa que además de algunos estudios por ahí que van en ese sentido, de que a lo mejor no se trata tanto de partirnos la cara con los que dicen que la psicología es una pseudociencia, sino explicar cosas que hacemos, ¿no? Lo que yo comentaba antes, ¿no? Esto de que hay una ingente cantidad de conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo de este siglo que no existe para la gente que está metida bajo en el mundo de la ciencia. No existe porque nadie se ha ocupado de explicársela. Nadie se ha ocupado de decirle esto. Cuando yo hace 2 años en Bilbao doy una charla explicando que la mente no existe, se queda todo el mundo ojo y plático, ¿no? Esto no lo estoy inventando yo ahora, esto no lo estamos planteando ahora. Por más que ahora dentro del mundo de la llamada neurociencia cognitiva se está planteando que a lo mejor la mente no está en el cerebro, bueno, estamos avanzando algo, ¿vale? A lo mejor está en el cuerpo y a lo mejor no está solo en el cuerpo y a lo mejor tenemos que acabar con el concepto de mente, no lo sé. Pero bueno, parece que van avanzando hacia donde, o retrocediendo, ¿no? a las conclusiones a las que ya la psicología llegó hace un siglo, ¿no?
Pero nadie les había planteado eso. Nadie. Cuando tú les explicas todo este asunto del DSM, se quedan a cuadro. Eso es así. No, búscalo tú. Si no me creas, investiga tú, lee. Y entonces muchos se ponen a leer y se quedan alucinados. Son como nuestro segundo amigo, el segundo paciente, que empiezan a descubrir, ostras, pues sí que hay un montón de críticas. Y no son de 4 colgados antipsiquiatras, no sé qué. ¿Vale? Críticas muy rigurosas y muy bien asentadas, criticando todo el sistema, el tema del modelo médico. Entonces, hay una tarea que hacer, pero somos poquitos. Hace falta gente. Entonces, yo les animo a todos y todas a que se pongan también manos a la obra, que tenemos un montón de trabajo por delante y mucha gente a la que explicarle cosas. Parece que nos conocíamos por otras vías, pero me encanta. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú has visto una serie que se titula Show Me the Hero? No. Bueno, pues no te la voy a contar, no te voy a hacer spoiler. Vale. Pero te voy a contar una parte, te voy a contar a todos una parte que es muy interesante de esa serie. Esa serie empieza con un conflicto en un barrio de una ciudad de Estados Unidos en la que se van a hacer una serie de viviendas sociales. Una serie de viviendas sociales donde básicamente van a ir negros. A un barrio blanco. Ya tiene unos años esa serie, ¿verdad? Sí, es de... Sí, que solo hay una temporada. Sí, eso fue una temporada. Ya. Bueno, ahí se plantea una serie de cosas, una población muy problemática de gente, con muchos problemas que podían ganar, problemas de conducta, problemas de droga, problemas de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y la serie consiste en cómo se va resolviendo todo el tema político para que al final se hagan una serie de viviendas, efectivamente, una serie de viviendas sociales en el barrio blanco. El problema de la gente del barrio blanco básicamente era el racismo, no querían que fueran allí negros. Ellos lo justificaban una pérdida de precio de sus viviendas, etcétera, etcétera, y eso también es una excusa, pero lo que no querían es que el barrio se les llegara a negros. Se hacen las casas, se hacen en las condiciones que marcan una serie de investigaciones sobre cómo hay que hacer esas casas para que no den problemas, y nos encontramos que efectivamente se acaban haciendo las casas después de muchísimas dificultades, y el resultado que nos encontramos es que cuando se establece allí la gente empieza a disminuir el racismo, por un lado, y por otro lado muchos de los problemas asociados que tenía la gente que va allí dejan de existir. Gente que deja de tener problemas con las drogas, gente que deja de tener problemas de agresiones en la pareja, gente que deja... Joder, macho. Vaya pedazo de intervención psicológica, ¿no? Sí. Absolutamente. ¿Eso es hacer psicología? Sí, claro. Perfecto. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro que es hacer psicología. Es que eso es lo que tendría que hacer la psicología también. También. No solo eso, pero también. Pero, ¿dónde te formas para hacer eso? En mi universidad, ¿no? Claro, en mi universidad hay una asignatura de comunitaria donde los pobres profes de comunitaria, que son una gente maravillosa, hacen lo que pueden. No hay formación, ¿vale? Y si tienes formación, luego, ¿dónde vas a trabajar? ¿Quién te va a contratar para hacer eso? ¿Quién te va a contratar para que asesores, para hacer un plan serio de lucha contra la llamada exclusión social? O sea, a lo mejor eso no vende. A lo mejor lo que interesa, lo que vende o lo que justifica mejor el dinero es hacer talleres de autoestima, ¿vale? O utilizar los libros de la alternativa del juego y convertirnos en animadores socioculturales, que es lo que hacemos muchas veces en los servicios sociales, desgraciadamente. Incluso te podría contar más cosas, ¿vale? Como por ejemplo que yo no sé si sigue funcionando así, pero hubo una época en que los equipos de menores de los ayuntamientos, por lo menos en Canarias, el ratio de profesionales, o sea, había un ratio, el número de profesionales en relación al número de casos de niños y niñas declarados en riesgo. Pero claro, había un problema, y es que si el número de niños y niñas en riesgo bajaba, se empezaba a despedir gente del equipo. Pues ya te puedes imaginar lo que pasaba. No te va. Bueno, con esto damos por finalizado. No, pues es que era desde el primer punto que se había tratado. Yo me acuerdo, ¿eh? Vale, a ver si yo me acuerdo.
Y era con la cuestión de un poco la responsabilidad que tenemos los psicólogos, ¿no? De cómo mejorar nuestra imagen, nuestro quehacer y nuestra relación con la sociedad y el papel también que juegan las universidades. Pero también lo podemos ver desde aquí. Ahora voy a ese punto, pero ahora podemos verlo también aquí en esta misma reunión, en el programa, por ejemplo, ¿no? No sé si esta vez coincidió, pero temáticamente, digamos, el programa ha estado cargado hacia la clínica. No sé por qué. Quizá porque es donde la gente está más activa. Sí, probablemente, no sé. Pero, por ejemplo, se echa de menos trabajos que estén en escuelas, en educación, en cuestiones laborales, en hospitales, o sea, donde realmente podemos influir, ¿no? Ahora, probablemente una de dos, o no estamos convocando a ese tipo de gente, que puede ser una posibilidad, o la otra es que no hay nadie trabajando ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no hay gente trabajando ahí? Porque de alguna manera yo creo que tenemos la idea de que si estamos en un hospital no tenemos nada que hacer ahí, cuando probablemente tengamos mucho que hacer ahí. En un hospital, quiero decir, no necesariamente un hospital ni psiquiátrico ni nada de eso, sino un hospital común y corriente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, las universidades dedican muy poco tiempo a crear los vínculos con las instituciones donde podrían los psicólogos ir a formarse. Es decir, aprender a investigar, por ejemplo, en escuelas, hacer investigación educativa. No se hace. O sea, todo parece que la investigación se hace en laboratorios, ¿no? En aulas, que ahí no se puede hacer, o sea, aprender a hacer investigación en un aula pues es impensable, ¿no? O sea, los estudiantes se les llenan de cursos y hacen pocas prácticas en los escenarios a los cuales después tendrían que, digamos, salir a trabajar como profesionales y, aprovechando eso, abrir campo, ¿no? Eso es, creo, que lo que habría que hacer. Y la verdad es que ahí es donde los que estamos dentro de las universidades deberíamos empujar para que ese tipo de cosas, ¿no? se pudieran hacer, o sea, crear ese vínculo con las instituciones a donde los estudiantes pudieran, en principio, formarse haciendo investigación, ¿no? En estos escenarios, en el ámbito laboral, en el ámbito, o sea, sabemos hacer las cosas. O sea, la modificación de conducta, ¿no? Se hace de todos lados. O sea, no solamente se hace en el laboratorio, ni nada. Y entonces, de alguna manera, la práctica clínica, que además muchas veces es individual, ¿no? O sea, está el clínico que hace su trabajo individual y es difícil formar equipo. Y donde se forma equipo, se ve que funciona muy bien. Y donde hay vínculo entre la universidad y la práctica profesional, se ve que eso funciona. Entonces, habría que ver cómo se crean esos vínculos. Y por ejemplo, en el caso de SADE, pues sería muy bueno tratar de convocar a gente que está en otros ámbitos, ¿no? Que vengan y que nos cuenten qué están haciendo o que a lo mejor les puede inspirar a hacer cosas en los lugares en donde están trabajando. Eso es lo que te decía en mi caso. Ni crítica ni nada. Ya está. Hay más preguntas y si quieren cerramos ya porque ya es un poco tarde. Estoy viendo a Jesús un poco nervioso. ¿Cerramos aquí? ¿Hay más intervenciones? Bueno, para cerrar sobre lo que estás diciendo, yo cada vez que escucho la palabra deberíamos me echo un poco a temblar. Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro, ¿no? En ese sentido, yo antes de un deberíamos prefiero que la gente diga yo voy a hacer, ¿no? Y eso me gusta más. Pero tampoco soy muy amigo del voluntarismo. O sea, no creo que el voluntarismo es una forma de quemarte tremenda, ¿vale? Te vienes arriba, tiras para adelante, pecho descubierto, machete en mano abriendo selva, y llega un momento en que te quemas y sí, has hecho un trabajo que a veces sirve, a veces no sirve, a veces vuelve a crecer la selva detrás de ti. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Voy a hacer una maldad. Yo a Jesús lo conozco desde hace unos años, una persona que prácticamente me ha traído aquí, no literalmente, pero casi, ¿vale? No solo hoy, es decir, yo soy socio de SABE también, ¿no? Y yo SABE la conocí gracias a él y he estado en contacto con todo este mundo gracias a él. Tengamos en cuenta una cosa. Tú dices, unir la universidad con la sociedad, con la escuela, con los servicios sociales y tal.
A mí nadie me enseñó análisis de conducta. Yo salí titulado sin saber absolutamente nada de análisis de conducta. A mí me mandan a una escuela y me he hecho temblar. ¿Vale? Yo recuerdo, de hecho, yo empecé trabajando en un instituto 3 días después de licenciarme, como psicólogo de un equipo de intervención con menores conflictivos y tal y cual. Y yo me pasé los 3-4 primeros meses de mi trabajo trabajando por la mañana y yendo a una biblioteca por la tarde a estudiar. ¿Y qué me cogí? Claro, no me cogí los libros de la alternativa del juego, me cogí los libros de Cahill, ¿no? Para empezar. Sí, era lo que había. Tampoco me sirvieron de mucho, porque luego también hay una estructura que tampoco permite hacer según qué cosas, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ser estratégicos. O sea, y lo de Jesús, lo de la maldad lo decía, porque yo tengo insistiendo a Jesús, digo, Jesús, los congresos de saber se tienen que grabar. Se tienen que grabar. O sea, hagan lo que sea, pongan un móvil. Yo he puesto un móvil hoy aquí. Graben los congresos. Yo he aprendido un montón viendo los congresos que están grabados. Y hay charlas que las he visto una y otra vez en mi casa. Y se las mando a la gente. Y las divulgo a través de las redes sociales. O sea, ¿de qué nos vale tener a gente aquí que es maravillosa y que sabe muchísimo de su tema, equipos de investigación completos que vienen aquí, si luego lo que cuentan aquí no sale de aquí? Bueno, te lo llevas tú a tu casa y yo a la mía, y qué impacto social tiene eso real. Entonces, tenemos que ser un poquito más estratégicos en lo que hacemos, no solo pues venga voluntarismo, pero vamos a analizar bien qué tenemos que hacer, no solamente tirarnos ahí a decir, venga, vamos a las escuelas, y eso no lo hacemos, y creo que es un poco absurdo por nuestra parte, que estemos todo el día presumiendo de que tenemos unas tecnologías del copón, pero luego no ponemos en marcha, no analizamos cuáles son los factores que había que poner en marcha o las condiciones para que podamos crear movimientos que funcionen, por ejemplo, para llevar la psicología a otros ámbitos y tal. Entonces, tenemos una tarea que hacer, pero claro, no tenemos tiempo. Pero es que sí lo hemos hecho, O sea, te hablo como lo he hecho, porque lo hemos hecho. Julio lo ha hecho, Julio ha trabajado en escuelas. Yo fui pero no por hablar en primera persona, pero No, sí, me parece estupendo. Y afortunadamente hay gente como tú, o gente como Luis Valero, que organizó la semana pasada, hace 2 semanas, las jornadas de psicología clínica en Madrid, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, fui a trabajar en un hospital psiquiátrico con psiquiatras, con testólogos, que lo único que hacían eran evaluaciones, y psiquiatras que daban fármacos a los pacientes, y ahí terminamos creando ¿cómo se llama? Era como una especie, como una unidad, ¿no? De análisis conductual aplicado. Y lo fundamos, y fue pelearnos con los psiquiatras. Y pelearnos con los psiquiatras. Y ganarles, además. No solamente pelearnos, sino ganarles, ¿no? Entonces, trabajé en una guardería. O sea, volvimos conductistas a la gente que hacía servicio. O sea, volvimos conductistas. De verdad. O sea, es que lo hicimos. No te estoy hablando del deberíamos. Es que lo hemos hecho. Julio trabajó en una escuela que era una escuela modelo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que eso se puede. O sea, cuando digo deberíamos... Claro, pero... Entonces, habría que, cuando menos al menos, lanzar la idea y que pero ¿cómo es posible que eso se haga y que eso se haya hecho, como tú estás diciendo, y se haya quedado en una escuela modelo o se haya quedado en una sola unidad de un solo hospital psiquiátrico? Es decir, ¿qué hace que tú no estás aquí hoy contando cómo se hace, explicando tu experiencia y explicando las decisiones estratégicas que tomaron para que podamos aprender y podamos organizarnos para hacer eso? Porque aquí tenemos una tarea que es eminentemente política. Si confundimos la política con lo que se hace en un parlamento, estamos jodidos. No. Tenemos una tarea que es eminentemente política, y hasta que no sumamos nuestra responsabilidad política en todo esto, vamos a seguir tirando, vamos a hacer brindis al sol, ¿no? Mientras tanto, pues cada uno voluntariamente, con voluntarismo y tal, ir a un colegio o publicar un vídeo no sé dónde y vamos a ver si esto funciona o no funciona, pero a costa de que de tu vida personal, esas no son las contingencias creo más adecuadas para mantener una lucha durante mucho tiempo, ¿eh? No, a eso me refiero. De planes de estudio, por ejemplo, ¿no? De forma organizada, de planes de estudio. O sea, y ahí es donde a veces podemos tener cierta influencia, ¿no? O sea, está claro que también, convence a la universidad, una facultad de psicología que ahora vaya en determinada dirección, pues también necesita, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, pero digamos que por lo menos plantear la idea y la posibilidad de que eso es factible, ¿no? Entonces, y creo que esa es un poco la idea del SABE, ¿no? O sea, digamos, estimulando que gente joven vea que hay otras posibilidades, ¿no? Gente que viene, y lo estamos viendo, yo creo que lo estamos viendo. O sea, gente joven
que está muy bien, y eso en principio por ahora hay que mantenerlo, pero también ir viendo que existen otras posibilidades, otras áreas, ¿no? Pero bueno, si tienes Te agradezco la dosis de optimismo. Muchas gracias a todos y todas por habernos aguantado. Nos vemos pronto.